Hola, estoy contento de poder continuar con ustedes en este estudio de las Escrituras y en forma específica en estos temas tan interesantes relativos a la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el juicio de Dios. Y habíamos visto en las últimas cuatro presentaciones respecto del juicio de Dios, de que el juicio de Dios es la declaración de la verdad, es la manifestación de la verdad, es como alguien me mencionó mientras hablábamos sobre este tema, es el criterio de Dios, es aquello que Dios, por medio de la manifestación de la verdad, deja claro como el camino del bien, como su camino, como lo que es bueno, justo, noble, puro y santo. El juicio de Dios es aquello que hace distinción y permite que el hombre conozca el bien y conozca lo que es bueno. Es la distinción entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Ese es el juicio de Dios. Y también habíamos visto que cuando hablamos del juicio y de juzgar, habíamos visto que Dios no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio el Hijo. Y el Hijo tampoco juzga a nadie, sino que Él nos dice que son las palabras de Él las que nos juzgarán en el día postrero. Y habíamos podido ver evidencia de esto en la vida de Jesús, en la presentación anterior, de cómo Cristo no vino para juzgar, sino para salvar al mundo. Ahora, habiendo dicho esto, nosotros encontramos otros versículos que hablan y presentan a Dios como juzgando y a Cristo como juzgando. Entonces, ¿cómo es la verdad? ¿Cómo entendemos estos versículos? Y al respecto me gustaría que prestemos especial atención a estos versículos que vamos a leer a continuación. El primero de ellos lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, 17, que nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten ustedes que está hablando de a quien nosotros invocamos, está hablando del Padre, y nos dice que el Padre, sin acepción de personas, juzga. Así que vemos que aquí en tiempo presente, el apóstol nos está diciendo de que el Padre juzga sin hacer acepción de personas. Después tenemos algunas referencias en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 nos dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y en Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 nos dice: alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y después tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que nosotros vemos que en estos versículos se nos presenta claramente de que Dios juzga, de que Dios juzga y de que lo hace en tiempo presente y de que también en algún momento futuro juzgará todas las cosas. Y respecto de el tiempo futuro en el cual Él juzgará todas las cosas, esto lo veremos en más detalle en próximas presentaciones, pero respecto del tiempo verbal presente de que Dios juzga sin hacer acepción de personas, ¿cómo es esto posible? Y nos hacemos la pregunta, ¿juzga a Dios o no juzga a Dios? Porque el versículo en la enseñanza de Jesús es clara. El Padre a nadie juzga. Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Y de hecho nos dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero aquí en estos versículos nosotros encontramos que nos dice que Dios juzga. Y nos preguntamos, ¿cómo es entonces? ¿Juzga o no juzga a Dios? Y lo que sí podemos decir es que estos dos grupos de versículos son verdad y que lo que nos encontramos aquí es una aparente contradicción. Digo aparente porque la contradicción puede estar en nuestra mente, pero no está en la palabra de Dios. Y evidentemente, para que estas dos
estas dos o estos dos grupos de versículos sean verdad al mismo tiempo, Dios tiene que juzgar de tal manera que se pueda decir de que no juzga, de que Él no juzga a nadie. O, digámoslo de otra manera, Dios cuando juzga lo hace de una manera en la cual no juzga. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿cómo es esto posible? La forma de juzgar de Dios es tal que no lo hace así como nosotros lo solemos entender. Y me gustaría mostrarles específicamente ejemplos de esto en el tema de hoy. Dios juzga de tal manera que se puede decir que Él no juzga a nadie. Es una forma de juzgar que el hombre no conoce, que le resulta ajena. Y veamos específicamente la mecánica, la dinámica de esto. Volvamos a repasar los versículos que habíamos leído donde se decía de que Dios no juzga a nadie, para entender un poquito la mecánica y ver específicamente cómo estos mismos versículos nos amplían el hecho de que Dios juzga. El primero que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Y sigue en el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Es de que dice Cristo de que el Padre a nadie juzga, sino que le dio todo el juicio al Hijo. Y después nos dice que Cristo de sí mismo no hace nada, sino que hace según el Padre. Ahora, el Padre a nadie juzga. Entonces, si hace según el Padre hace, evidentemente el Hijo a nadie juzga. Sin embargo, ustedes notan que Él dice, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Así que nosotros vemos que hay un juicio, hay un juzgar por parte de Cristo, que es de acuerdo a la voluntad del Padre, que es de acuerdo a la forma de ser del Padre, y nos dice que el juicio con el cual Cristo juzga es justo. Y es interesante porque el juzgar de Cristo es de acuerdo al juicio. Y el juicio de Cristo se constituye en sí mismo su juzgar. ¿Su juzgar de qué? Vamos a verlo eso en más detalle, pero veamos cómo lo presenta el siguiente versículo, Juan capítulo 8, versículo 15, que confirma un poco lo que habíamos dicho de que el Padre a nadie juzga, el Hijo hace según el Padre, entonces Cristo también a nadie juzga, pero hoy en ese mismo versículo dice que Cristo juzga. ¿Cómo es esto? Juan capítulo 8, versículo 15 nos dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Así que nosotros vemos que aquí se está haciendo una distinción. El hombre juzga de acuerdo a la carne, y de acuerdo a la carne, Cristo no juzga, el Padre no juzga. Dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y noten ustedes que más adelante en ese capítulo dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así que nosotros vemos que Cristo tenía para juzgar de los discípulos. Sin embargo, dice que él oye del Padre y lo que oye del Padre, eso habla. ¿Y eso que habla qué es? Es su juicio, es su juzgar. Y noten ustedes aquí este punto muy importante porque nos va a permitir definir en qué consiste el juicio y el juzgar de Cristo, es de que dice que el juicio de Cristo es verdadero. ¿Por qué? Porque no está solo, porque no busca su voluntad, sino que hace la voluntad de su Padre. Y quizás aquí podríamos empezar a marcar una distinción respecto de el juzgar. Hay un juzgar que es de acuerdo a la carne y de acuerdo a ese juzgar, el Padre y el Hijo no juzgan. Sin embargo, hay un juicio que implica juzgar que es verdadero, que es el juicio y el juzgar del Padre y del Hijo. Y este juicio, este juzgar que es verdadero,
¿En qué consiste? ¿Cómo lo explican las Escrituras? Lo podemos ver perfectamente en Zacarías capítulo 7, versículo 8. Allí nos dice de la siguiente manera: Y fue palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron su oído para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primero. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Noten ustedes lo siguiente. En Juan capítulo 8 habíamos leído de que Cristo juzga con juicio verdadero, que es el juicio del Padre. El Padre tiene un juicio que es verdadero y así es como juzga Cristo, que no es según la carne. ¿Y en qué consiste el juicio verdadero? Bueno, aquí lo tenemos, de acuerdo a Zacarías capítulo 7, a partir del versículo 9, nos dice que el juicio, el juzgar con juicio verdadero, ¿en qué consiste? Consiste en hacer misericordia y piedad al hermano, consiste en no agravar a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. ¿En qué consiste juzgar con juicio verdadero? Consiste en no pensar mal contra el hermano. Así que nosotros podríamos resumir y ver este juicio, este juzgar de Dios, consiste en qué? Consiste en hacer misericordia y piedad, consiste en no pensar mal. En esto consiste el juzgar de Dios y en esto consiste el juzgar de Cristo. Ahora lo llamativo de esto es de que el pueblo de Israel no quiso el juicio de Dios, no quiso juzgar de esta manera de acuerdo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que rechazó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel rechazó hacer misericordia y piedad. El pueblo de Israel agravó a la viuda, agravó al extranjero, agravó al huérfano, agravó al pobre. El pueblo de Israel, rechazando el juicio, el juzgar de Dios para con los demás, eligió pensar mal de su hermano. Y si nos ponemos a pensar, esto es tremendo, es terrible. Y me gustaría, en ese sentido, quizás cerrar este punto afirmando lo siguiente: el juicio y el juzgar de Dios es, como dice, verdadero. ¿Y esto en qué consiste? En hacer misericordia y verdad y en no pensar mal, en no pensar el mal contra el prójimo. Y me gustaría que veamos esto específicamente en la vida de Jesús. Cómo en la vida de Jesús esto se manifiesta, porque esto es un modelo que nos permite entender lo que Jesús hizo en el Antiguo Testamento y lo que Jesús hará en el tiempo futuro. Y el primer caso que me gustaría que consideremos es la relación de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué? Porque él dijo, tengo muchas cosas que juzgar de vosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo leemos en Juan capítulo 15, versículo 9, que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así que Jesús está diciendo que el juzgar no era de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Lo que el Padre hacía, eso es lo que Él hace. El juicio de Cristo es verdadero. ¿Por qué? Porque no está solo, sino porque su Padre está en Él y es el juicio del Padre, y ese juicio del Padre consiste en misericordia, y ahora nos dice, nos confirma este punto diciendo que en la misma forma y medida con el cual el Padre ha amado a Cristo, que es conocido en las Escrituras como el amado del Padre, así también, en la misma forma y medida, Cristo ha amado a sus discípulos. Y en Juan capítulo 13, versículo 1 nos dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo amó a sus discípulos hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de qué? De dar su vida. Y Jesús no solamente amó, tuvo misericordia y piedad
por sus discípulos, sino que también amó y tuvo misericordia y piedad por quienes, por la humanidad, por todos los hombres. Y nosotros en la presentación anterior habíamos visto el caso del hombre ciego. Lo recordamos allí en Juan capítulo 9, versículo 35, que dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así que aquí nosotros tenemos el juicio y el juzgar de Cristo. Cristo vio al hombre ciego y juzgó. ¿Qué es lo que juzgó? Que este hombre debería recibir el favor y la gracia de Dios. Juzgó con misericordia y le dio el juicio. Le dio el juicio de Dios, que es luz. El juicio de Dios en el hombre ciego, ¿en qué consistió? En que Cristo le dio la vista. Noten ustedes que dice que para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. El ciego estaba ciego, no podía ver nada. Sin embargo, el juzgar de Cristo lo llevó a darle vista al ciego. El juicio de Dios es para que los hombres vean. Y nosotros tenemos eh, esta aplicación interesante, ¿no? Jesús no necesitaba curar de la falta de vista de la ceguera a los que ya veían. Entonces, Cristo viene y aquellos que están ciegos, Cristo les da la vista. Y esto tiene una aplicación espiritual que la mencionamos en la presentación anterior. Aquellos que creen que no tienen necesidad de médico, aquellos que se creen sanos, no necesitan del médico, por lo tanto no buscarán un remedio. En un sentido espiritual, Cristo puede sanar solo a aquellos que reconocen su necesidad. Pero lo que me gustaría destacar de esta historia es de que Cristo juzgó a este hombre ciego y le dio su juicio. ¿Y ese juicio en qué consistió? Ese juzgar en qué consistió? En que le dio la vida, en que le dio la vista, en que le restituyó el poder ver. Así es como juzga Cristo. Y nosotros habíamos visto el tercer caso que me gustaría mencionar en el día de hoy, lo habíamos visto en la presentación anterior respecto de la mujer adúltera. Y Cristo dio su juicio, Cristo juzgó el caso de la mujer. ¿Y qué es lo que él juzgó? La juzgó digna de recibir la vida eterna, la juzgó digna de recibir el perdón de Dios. Y se lo ofreció, se lo entregó. Cuando la mujer lo miró a Cristo, no vio condenación en él, sino ¿qué es lo que vio? Vio perdón, vio misericordia, vio piedad, vio el perdón de Dios reflejado en su rostro, por lo cual pudo decir: Señor, nadie me condena, no hay nadie que me condene. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así nosotros vemos en este versículo que el juicio verdadero con el cual juzga Cristo consiste en ofrecer perdón, en ofrecer misericordia, en ofrecer sanación, en ofrecer vida eterna a aquel que se encuentra a sus pies. Y nosotros podríamos hacer un resumen de la vida de Cristo y de cómo Cristo y su juicio vino a ser luz para las naciones, vino a ser luz para el mundo. Podemos hacer un resumen de la vida de Cristo, de cómo Cristo juzgó a los moradores de esta tierra. Nosotros lo leemos en Hechos capítulo 10, versículo 38, que dice de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que nosotros tenemos que Jesús, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Estuvo sanando, estuvo haciendo bienes. Cristo sanó al ciego, le dio oído o audición al que estaba sordo, levantó al paralítico, sanó al cojo, resucitó al que estaba muerto. Jesús le dio de comer a las multitud que estaban hambrientas, sanó de la lepra. Jesús perdonó los pecados de la humanidad. Eso es lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra.
allí nosotros vemos manifestado cómo Cristo juzgó al hombre, cómo Cristo juzgó a la humanidad, dándole misericordia, dándole amor, dándole perdón. Y en eso consiste el juzgar con juicio verdadero de Cristo. Y al respecto es interesante porque nosotros vemos el juzgar carnal de la humanidad y del hombre en la siguiente instancia, en Lucas capítulo 9, 54, nosotros vemos de que, eh, quizás haciendo un poco referencia al contexto, los discípulos habían sido rechazados y dice que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que nosotros vemos aquí el juicio y el juzgar de Cristo queda claramente manifiesto. Él no vino para perder a las almas, Él vino para salvarlas. Y aquellos que juzgaban para perdición de las almas, aquellos que querían o pedían de que las almas fueran juzgadas para perdición, no son del Espíritu de Cristo, no se corresponden con el Espíritu de Cristo. Es otro el Espíritu que demanda la perdición de las almas. Y al respecto, quizás podríamos concluir brevemente, ¿no? Hablando del juzgar y del juicio que el Padre le dio al Hijo a hacer y de que es un juzgar con juicio verdadero. Es un juicio en el cual se juzga verdaderamente, con verdad. ¿Cómo es este juicio? En Salmo 119, 39 nos dice, Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Esto es una directa referencia a qué? Al perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el oprobio es el oprobio por el pecado que cargamos. Y aquí está el pedido, el clamor del salmista. Quita el oprobio que he temido. ¿Por qué? Porque buenos son tus juicios. Los juicios con el cual juzga Dios son juicios de perdón, de misericordia, de piedad y de amor por el ser humano. En Salmos 119, 175 dice, Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Así que nosotros vemos que el juicio con el cual juzga Dios es un juicio que ayuda al ser humano. Y en Salmos capítulo 33, versículo 5 dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Así que nosotros vemos que la justicia y el juicio de Dios hacen de que la tierra esté llena de la misericordia de Dios. Y así es como nosotros vemos que el juzgar de Dios consiste en su misericordia, en su piedad. El juicio y el juzgar de Dios se manifiesta en la misericordia y en la piedad de Dios. Y el último caso que me gustaría que veamos en el día de hoy tiene que ver con el mundo y tiene que ver con Lucifer. Noten ustedes cómo lo presenta Juan capítulo 16, versículo 8, que dice, y cuando Él venga, hablando del Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que nosotros vemos que hay un juicio del príncipe de este mundo. Y cuando el Consolador venga y repruebe de pecado, de justicia y de juicio, el príncipe de este mundo, Lucifer, Satanás, ya habrá sido juzgado. ¿Y cómo es que el príncipe de este mundo es juzgado? Noten ustedes cómo este versículo, el de Juan capítulo 12, nos amplía un poco más estos conceptos. El versículo 27 en adelante nos dice de la siguiente manera, Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y noten ustedes lo que nos está diciendo este versículo. Noten ustedes la temporalidad de la cual Jesús hace referencia aquí. Dice, ahora está turbada mi alma. Este ahora, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la hora que se le avecinaba a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, diré, dice Cristo, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora, o para esto he llegado a esta hora. Así que nosotros vemos que Jesús se avecinaba, se acercaba a un momento. ¿Y ese momento cuál era? Era ese mismo que estaba describiendo y que iba a consistir en qué? En la glorificación del carácter de Dios, en la glorificación del nombre de Dios. Y específicamente eso en qué consistía. Consistía en de que Cristo iba a ser levantado. ¿Por qué? Porque dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que Jesús estaba a pocas horas de enfrentar el momento más terrible de su vida aquí en la tierra, ese momento en el cual él iba a ser llevado a juicio, iba a ser condenado a una muerte ignominiosa, a la muerte de cruz. Y esa es la hora para la cual él había venido. Y noten ustedes que es en esta instancia, en la instancia del juicio de Cristo y de su crucifixión, que el juicio de este mundo iba a ocurrir y que en el juicio de este mundo, ¿qué es lo que iba a suceder con Lucifer? El príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. Así que nosotros vemos que en las etapas finales de la vida de Cristo, cuando fue llevado al juicio, fue llevado al Sanedrín y fue entregado y fue crucificado, allí fue cuando fue el juicio del mundo y allí fue cuando Satanás fue juzgado y fue echado fuera. Ahora es interesante porque la persona que es sometida a juicio, a todos ojos vista, es Cristo. Pero Cristo aquí nos está diciendo que en el juicio que se le hace a él, ¿qué es lo que está sucediendo? También se lo está juzgando a Satanás, se lo está juzgando a Lucifer y lo interesante de esto es de que este proceso lleva a que Lucifer sea expulsado, sea echado fuera. Y quizás el primer punto que me gustaría destacar es de cómo es que ocurre el juicio de este mundo. Después entraremos en el juzgamiento de Satanás y de cómo es echado fuera. Pero ¿cómo es que ocurre el juicio de este mundo? Primero definamos al mundo, y esto lo podemos hacer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Allí nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que nosotros vemos que el mundo consiste en tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nosotros vemos a esto en la vida de Eva cuando vio que el fruto era bueno para comer, los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y de que era bueno para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Y así fue como el mundo entró en el corazón del hombre. Así fue como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasó a ser parte de la carne del hombre, pasó a ser parte de su mentalidad, de su forma de ser, de su principio de vida. El buscar suplirse a sí mismo, el buscar el honor y la gloria propia, el buscar la satisfacción propia a costa de los demás. ¿Y cómo es que el juicio de este mundo iba a ocurrir con la vida de Jesús? Y lo vemos en Filipenses capítulo 2. Noten ustedes como dice a partir del versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así fue como Cristo emitió juicio contra el mundo. ¿El mundo qué es? El mundo es la búsqueda de alcanzar una condición superior, más exaltada de existencia. Es la búsqueda de la gloria de la vida. Es la búsqueda de hacerse un nombre. Es la búsqueda de satisfacer las propias necesidades a expensas de los demás. Es buscar la supremacía sobre los demás. Es ese espíritu que busca abastecerse a sí mismo. Eso es el mundo. Y Cristo hizo juicio sobre este mundo, sobre esos principios de vida, y lo condenó como por medio de una vida que reflejaba y manifestaba exactamente lo opuesto. Cristo, siendo igual a Dios, no lo estimó a eso como cosa que aferrarse, sino que estimó a los demás, estimó a la humanidad como digna de ser salva, amó a la humanidad como digna de recibir misericordia, como digna de que se le muestre piedad, y se entregó a sí mismo, se despojó de su condición de igual a Dios, se despojó de su forma de Dios, tomó la forma de hombre, y no solamente eso, sino de que se humilló y se hizo obediente hasta qué muerte, hasta la muerte de cruz. Y así nosotros en Cristo vemos el principio completamente opuesto al principio manifestado por Lucifer, al principio de este mundo. Lo que Cristo manifestó es una entrega incondicional por los demás, en amor a los demás, aceptando y tomando sobre sí hasta la muerte de cruz. Y así, por medio de una vida de amor, de misericordia, de piedad, de entrega por los demás, Cristo, viviendo el bien, viviendo una vida de humillación y entregando su vida por los demás, juzgó al mundo. Lo juzgó al mundo por su propia vida, porque mostró el juicio de Dios. El juicio de Dios que es para misericordia y por misericordia. El juicio de Dios que es piedad. Al revelar eso, juzgó al mundo, juzgó a ese estilo de vida que busca abastecerse a sí mismo. Y habiendo visto esto, me gustaría que veamos a continuación cómo es que el príncipe de este mundo es juzgado y echado fuera. Habíamos leído en Juan capítulo 12, versículo 31, ¿no? Que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y este juicio de este mundo que iba a ocurrir con la entrega de Cristo, la entrega de su propia vida, eh, este ahora es de cuando Él fuera levantado, es de cuando Él fuera crucificado, es a la hora por la cual Cristo había llegado, es Cristo glorificando el nombre del Padre, el carácter del Padre. ¿Y cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera? Evidentemente, al vivir el juicio de Dios, que consiste en que en juzgar a los hombres dignos de recibir su amor, su misericordia y su perdón, y al permitir que su Hijo muera en la cruz. Noten qué es lo que hace Lucifer, cuál es la acción de Lucifer. En Lucas 22, versículo 3 leemos que dice, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y en, y en Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ahí nosotros vemos que es Satanás el que instiga a los hombres a qué? A, a matar a Jesús, a entregar y a matar a Jesús. Y nosotros lo vemos esto desde el mismo nacimiento de Cristo. Cristo nació y Herodes intentó matar a Cristo allí enseguida. Después en su ministerio nosotros vemos cómo los fariseos, los saduceos, eh, parte del liderazgo religioso del pueblo de Israel, quiso despeñar, quiso apedrear a Cristo. Y hasta ese momento Cristo había sido protegido.
había sido protegido por el Padre, pero llega un momento en el cual Cristo es entregado a la potestad de las tinieblas. Y cuando Cristo permite que Satanás haga lo que había en su corazón a través de los hombres, ¿qué es lo que ocurre? Noten ustedes en Colosenses capítulo 2, versículo 15 lo que dice. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la muerte de Cristo en la cruz, así de la forma en la cual se dio, constituyó en qué? En un triunfo para Cristo, en un triunfo y constituyó también en una exhibición pública de qué? De lo que los principados y las potestades tenían en su corazón, de lo que había en el corazón de Lucifer, de lo que había en el corazón de los hombres, de lo que había en todos los corazones, porque al final de cuentas se reveló el corazón de Cristo en amor por la humanidad. Se manifestó y se reveló el corazón de Dios consiguientemente, revelando y manifestando el amor de Dios por la humanidad. Pero también se manifestó el corazón del hombre, también se manifestó el corazón de Satanás al crucificar a Cristo. ¿Y qué es lo que hace esto? Los exhibe públicamente, es decir, queda plenamente a la vista, queda de manifiesto. Satanás y sus ángeles quedan expuestos con ese accionar de lo que había en su corazón. Queda manifestado, queda revelado claramente que en su corazón había odio y asesinato. Y es en esta manifestación pública que Cristo triunfa. Y, y aquí lo que me gustaría sugerirles respecto de todo esto es de que así es como ocurre el juicio de el príncipe de este mundo. Así es como es juzgado Lucifer. ¿Cómo es juzgado Lucifer? Por las buenas obras de Cristo. ¿Por qué? Porque contrastemos lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Cristo estuvo sanando, curando, haciendo bienes, trabajando toda su vida para sanar y curar los dolores de la humanidad. Dolores y enfermedades que Satanás los causaba. Y nosotros tenemos en la vida de Cristo cómo Satanás a cada paso estaba tratando de oponerse a la obra de Cristo y tratando de echar al hombre en una condición aún mucho peor, de enfermar y de matar al hombre. Y es justamente en el contraste de estas dos vidas, en el contraste de la vida de Lucifer y en el contraste de la vida del Hijo de Dios, que queda claramente expuesto, queda claramente revelado. Satanás queda expuesto públicamente de qué es lo que había en su corazón. Y es así como ocurre el juicio de Lucifer. Es así como Cristo juzga a Satanás. ¿Cómo es que Cristo juzga a Satanás? Haciendo bien por el hombre. ¿Cómo es que es juzgado Satanás y Lucifer? Cristo muriendo por el hombre. Y es interesante porque este juzgamiento no es solamente por parte de Cristo, sino que es un juzgamiento que ocurre a nivel universal. Noten ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nosotros en este versículo vemos que Cristo triunfó sobre Satanás y Cristo, por medio de la cruz, triunfando sobre Satanás, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que Satanás fue expulsado del cielo. Nosotros recordamos que en la historia de Job, Satanás tenía acceso a los concilios de Dios donde se reunían todos los otros hijos de Dios. Tenía acceso, podía hablar y dialogar con ellos.
Sin embargo, con la muerte de Cristo, ¿qué es lo que dice? El acusador es lanzado afuera. Dice, alegraos cielos, ¿por qué? Porque Satanás es expulsado del cielo, no tiene más acceso. ¿En qué sentido y por qué se dice esto? Porque los ángeles, viendo claramente la obra de Lucifer y la obra de Cristo, ya ahora no quieren escuchar absolutamente nada más de lo que Lucifer les pueda decir. Todo lazo de simpatía para con Lucifer quedó cortado, desapareció. Y nos dice el versículo, ¿no? Ay de los moradores de la tierra, ¿por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, habiendo perdido, habiendo sido juzgado por la vida de Cristo, le queda poco tiempo y desciende con ira y desciende a perseguir a la mujer que había dado luz a su hijo varón, a Cristo, al Redentor del mundo. Y así nosotros vemos cómo eh, por medio de su vida, por medio de su presencia, Cristo hace juicio sobre Lucifer. Cristo, por medio de su vida y de su entrega y de su sacrificio por el hombre, juzga a Satanás y es expulsado para siempre del cielo. Nosotros leemos en Lucas capítulo 10, versículo 17 que dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús, viendo a sus discípulos hacer el bien que él mismo venía haciendo, viendo a su iglesia vivir la vida de Cristo, dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Profético, profético de lo que iba a ocurrir con su muerte y profético respecto de lo que su pueblo iba a vivir en el futuro. Profético respecto de cómo el pueblo de Dios iba a triunfar sobre Satanás viviendo la vida de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros leemos en Efesios capítulo 1, versículo 9 que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando Lucifer empezó con sus mentiras, fueron las primeras mentiras que existieron en el universo y sembró muchas dudas en este universo. Sembró dudas respecto del carácter de Dios y de cómo Dios debería actuar ante la controversia. Después el hombre creyó las mentiras de Lucifer y se puso del lado de Lucifer. Entró en enemistad con Dios. Pero Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en esta vida de Cristo, manifestada, revelada y vivida aquí en la tierra, que Cristo juzgó al mundo y juzgó a Lucifer, juzgó a Satanás. Y aquí volvemos a la pregunta, ¿no?, que nos hacíamos al principio. ¿Dios juzga o no juzga? Dios dio todo el juicio al Hijo y el juicio y el juzgar de Cristo es de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y cómo es que juzga Cristo? Cristo no juzga de acuerdo a la carne, sino que juzga con el justo juicio de Dios que es verdadero, que consiste en qué? En dar misericordia y en verdad. Y en ese juzgar con misericordia, con piedad, dando perdón, amor y piedad al ser humano, es como Cristo juzga al mundo y juzga a Satanás. Y Cristo juzgando por su propia presencia, viviendo la verdad, viviendo el bien, viviendo como Él siempre ha sido, queda juzgado el príncipe de este mundo. Y los hombres, viendo esto, juzgan. O eligen a Cristo o eligen al engañador. Que Dios nos ayude a elegir el juicio de Cristo. Gracias por haberme acompañado en esta presentación y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.